Bien, ahora vamos a entrevistar a José Luis Gil, oficial en retiro de la policía y ex integrante del GEIN. José Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por tu llamado y atento a tus preguntas, como siempre. Vamos, quiero que nos ayude a comprender un poco qué es lo que hemos visto anoche en esta juramentación que realizó el presidente Pedro Castillo del gabinete Bellido. Vamos, tenemos como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, a una persona que no le llama terroristas a los integrantes de Sendero Luminoso. Y por otro lado, tenemos en el gabinete a otras personas que tienen vínculos con esta organización terrorista. ¿Qué le deja a usted después de ver lo que sucedió ayer? Bueno, en primer lugar, tenemos que apreciar que este es el más alto nivel de desorganización, de informalidad política, ¿no? De los personajes que hoy estamos viendo que están ingresando al gobierno. En segundo lugar, que parece que el presidente Castillo ha decidido trabajar muy duro para confrontar, para enfrentar al país y para enfrentar a las fuerzas del orden con sus conceptos ideológicos y políticos, que es un tema bastante sensible, ¿no? Tenemos que entender de que hay una sensibilidad tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional y la propia sociedad, los que han sido víctimas del terrorismo, ¿no? Durante la década del 90. Y entonces, poner una persona que solamente va a generar enfrentamientos, confrontaciones entre diversos grupos, la verdad que es la peor idea que ha podido tener el presidente Castillo, ¿no? Hay personas aliadas a Perú Libre, al presidente Pedro Castillo, que señalan que lo que ha dicho Guido Bellido sobre Sendero Luminoso, tratando de justificarlos, ¿verdad? Es un simple hecho anecdótico. ¿Podemos dejarlo pasar por agua tibia el pensamiento de Guido Bellido? Mire, que la población no tenga ninguna duda que nada de lo que hacen los que apoyan el terrorismo, los que de alguna forma están vinculados con el terrorismo, nada de lo que hagan es casualidad. Nada es un exabrupto, ni siquiera un tema o que se le ha escapado o es una idea suelta. No es así. Todo es estratégico y todo responde, ¿no es cierto?, a una motivación y a un programa. Esta dinámica de lo que dicen de manera permanente sobre Ismael Guzmán comenzó al siguiente día de su captura en el año 1992. El querer habernos impuesto, perdón, el querer imponernos, ¿no es cierto?, la narrativa de que estos son luchadores sociales y que no hubo terrorismo, de que hubo guerra interna y todas esas denominaciones que ellos se han creado, ¿no es cierto?, para edulcorar la acción del terrorismo en el Perú. Todo eso es parte de la narrativa y lo que ha dicho el señor Bellido es parte de eso, de ese programa, de esa estrategia verbal, ¿no? De querernos hacer parecer a estas personas, a estos criminales, como si fueran luchadores sociales. Nada está fuera de un programa, nada está fuera de una estrategia. Y eso es lo que hace el señor Bellido. Él es parte de esa estrategia, ¿no? Claro que sí. José Luis, ya que, vamos, usted conoce el Ministerio del Interior, ha trabajado también en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, quiero preguntarle por un hecho concreto. Guido Bellido fue elegido congresista por Cusco con el Partido Perú Libre. Él, por tener una investigación por apología al terrorismo, no puede integrar las comisiones de inteligencia y defensa nacional. Pero ahora como premier, él podrá tener acceso a todo el sistema de inteligencia. ¿Es así? Es correcto. Fíjese, cómo desde el Congreso pues se ha dado una norma, ¿no? Para que estos personajes no tengan acceso a información clasificada, porque obviamente las organizaciones criminales o terroristas que ellos o defienden o apañan o justifican, ¿no? Están siendo investigadas, están siendo
hurgadas por los órganos de inteligencia de todas las fuerzas, porque además es parte de, una de las 10 amenazas que tiene el Estado peruano. Y entonces no tienen mejor forma de sacarle la vuelta, ¿no es cierto?, a la ley que nombrarlo, pues, presidente del Consejo de Ministros. Para que el público sepa, la Dirección Nacional de Inteligencia le pertenece al presidente, el presidente del Consejo de Ministros. El jefe de la DINI y de todo el sistema de inteligencia a partir de hoy es el señor Guido Bellido. Y no solamente es un jefe administrativo, como alguien ha querido decir, no, él se reúne con el sistema de inteligencia todos los lunes, como lo han hecho los otros presidentes del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, para que el sistema de inteligencia le informe de la situación de la seguridad interna del país, de las operaciones, de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y da políticas, ¿no? Entonces, no es que es un cargo administrativo y el que no va a tener ningún alcance, por el contrario, él va a tener incluso tareas de pedir cuentas y decir y pedir razones por qué se hace una u otra operación. Él como presidente del Consejo de Ministros puede disponer que si un director de inteligencia o de alguna unidad, pues a él no le gusta, no le agrada, como por ejemplo al director contra el terrorismo, que es el que tiene la batuta, es un hombre especializado en la lucha contra el terrorismo y que ha jugado un papel muy importante en los últimos años en la lucha contra el Movadef. Él puede ordenar al ministro removerlo mañana y mañana estará siendo removido. O puede ordenarle que le pongan personas, entre comillas, de su confianza. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros tiene un poder, un gran poder dentro del Estado y más aún es la cabeza del sistema de inteligencia nacional. Él puede pedirle cuentas a cualquier fuerza sobre las actividades de inteligencia que estén realizando. Bien, José Luis, muy claro como siempre y agradecido por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Bien, fue José Luis Gil, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ministerio del Interior. Además, es oficial en retiro de la policía y exintegrante del GEIN. Una mente muy clara para explicarnos qué es lo que está sucediendo en estos momentos alrededor de la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Nosotros nos conectamos más adelante, por supuesto que todo este análisis también lo podrá leer en la edición impresa de Perú 21 este sábado. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.